La amenaza se materializó. Si a tan solo 7 meses de iniciar aquel ensayo, a Juan Bosch sus enemigos dieron un golpe de estado. Un grupo de militares derrocó a Juan Bosch e instauró una junta provisional de gobierno que días más tarde se transformó en un triunvirato. Como presidente del triunvirato se designó al licenciado Emilio de los Santos. Los otros 2 integrantes eran el doctor Ramón Tapia Espinal y el ingeniero Manuel Tavares Espaillat. Bosch tuvo que salir hacia el exilio. Háblenme del triunvirato, la parodia de Bartolo, que comenzaba con 3 y terminó en uno solo. Mientras tanto, el movimiento revolucionario 14 de junio no se quedó de brazos cruzados. Ante la situación y a fines de noviembre, un grupo de dirigentes y miembros de esa organización se levantaron en armas contra el triunvirato en varios puntos montañosos del país. El movimiento guerrillero fue rápidamente controlado y en la mañana del 23 de diciembre se supo que la noche anterior habían sido fusilados 15 guerrilleros. Dijeron hay concordancia con la palabra empeñada, pues Manolo había subido las escarpadas montañas. Supe que en un santiamén ese diciembre imperfecto, junto a varios compañeros, Manolo ya estaba muerto. Dicen que los fusilaron luego de parlamentar y las órdenes vinieron del Palacio Nacional. Los generales que actuaron deprisa en aquel lugar quitaron todas las flores para el crimen ocultar. Con el paso de los años las flores han vuelto ya a Manolo y las manaclas nunca se podrá olvidar. Dicen que los fusilaron luego de parlamentar y las órdenes vinieron del Palacio Nacional. Con el paso de los años, las flores han vuelto ya a Manolo y las manaclas. Nunca se podrá olvidar. Ese mismo 23 de diciembre, el presidente del triunvirato, don Emilio de los Santos, renunció al organismo en protesta por el crimen cometido. De inmediato fue sustituido por el doctor Donald J. Reed Cabral. En esta fase el triunvirato tomó el camino incierto de la presión, pero las protestas, en lugar de amainar, se recrudecieron, creciendo también la demanda de la vuelta al régimen constitucional sin elecciones. Primero, no creemos que el gobierno del triunvirato fue un gobierno serio. Fue un gobierno que llegó a través de un golpe de Estado, violando nuestra Constitución y nuestros principios morales y constitucionales. Nosotros, el levantamiento fue en defensa de ese gobierno y en defensa de nuestra Constitución. Un gobierno
represivo de un poder usurpado, reprime para no ser por el pueblo derrocado. Así, en Río Piedras, Puerto Rico, los partidos PRD y Social Cristiano firmaron un pacto mediante el cual se comprometían a luchar sin descanso por la vuelta a la constitucionalidad. Entre tanto dentro como fuera del país, diversos sectores iniciaban procesos conspirativos para deponer al triunvirato que mantenía en permanente estado de sitio todo el país desde el 17 de febrero de aquel 1965. Al fin, en la tarde del 24 de abril de 1965, José Francisco Peña Gómez fue a Tribuna Democrática de Radio Comercial y desde allí lanzó un discurso en el cual anunciaba al pueblo que el triunvirato había sido derrocado e invitaba a la población a salir a las calles. Peña Gómez lo anunció, si no me dan arrebato, el 24 de abril ha caído el triunvirato. Muchas nubes negras estaban en el ambiente y la situación se complicaría, como veremos en el capítulo que sigue. Aunque la gente salió a las calles atendiendo el llamado de Peña Gómez, durante ese día no hubo evidencias ostensibles de la magnitud de los eventos por venir, y en la noche de ese día 24 de abril, el presidente del triunvirato cometió el error de hablar por radio y televisión para indicar que no había tal levantamiento, pero admitiendo que los campamentos militares 16 de agosto y 27 de febrero estaban sublevados contra el gobierno. Por esta indiscreción, la ciudad amaneció tomada por los militares y civiles que de inmediato comenzaron a conformar unidades de lucha que más tarde serían reconocidas como comandos. Aquí, frente a la John F. Kennedy, está ubicado el Campus 2 de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Y aquí estuvo el mismo 24 de abril de 1965, el campamento militar 16 de agosto, en toda esta zona. Desgarró la noche serena, la sirena de la libertad. Escuchemos sobre esto a la combativa Aniana Vargas. Yo creo que el que no tuvo la experiencia de la guerra, teniendo edad para estarlo, se perdió del acontecimiento más hermoso que a ser humano le pueda pasar. ¿Y por qué yo digo esto? Porque me hizo ver con claridad que el pueblo puede, y puede. En la mañana del 25 de abril, el triunvirato no tuvo otra salida que capitular. En la noche fue juramentado Rafael Molina Ureña como presidente de la República, en aplicación de la Constitución de 1963. Pero el día siguiente, las fuerzas del llamado Centro de Enseñanza de la Fuerza Aérea, CEFA, con sede en San Isidro, bombardeó el Palacio Nacional, así como a los constitucionalistas que estaban en el Puente Duarte y Radio Santo Domingo, desde donde desfilaban cientos de dominicanos, civiles y militares apoyando el movimiento. En estas circunstancias, sintiéndose en desventaja los constitucionalistas, fueron a parlamentar con William Tapley Bennett, el embajador norteamericano. Sin embargo, este personaje cometió otro grave error. De una manera altanera, reprochó la conducta de los constitucionalistas y les instó a rendirse ante los comandos del CEFA en San Isidro. Taple Bennett se mostraba duro de temperamento, su
su conducta temeraria desató los cuatro vientos. Ahí algunos civiles, temiendo que el movimiento había fracasado, decidieron asilarse en diversas embajadas. Pero en medio de la reunión, uno de los militares se levantó para decir: yo no me entrego, prefiero pelear hasta el fin con el pueblo. Y a seguidas preguntó: ¿quién me sigue? Otros militares de alta graduación se fueron tras él, entre ellos Manuel Ramón Montes Arache, Héctor Lachapelle Díaz y Juan Lora Fernández. Todos, acompañados por numerosos soldados constitucionalistas, se dirigieron al puente Duarte, donde una multitud inmensa les esperaba y donde los tanques del CEFA en ese preciso momento llegaban, estableciéndose allí el combate más significativo del inicio de la Guerra de Abril. Sobre este tema oigamos a Roberto Duvergé. Teníamos un tanque de la 17. Esta es una de las experiencias tremendas. No teníamos preparación militar, pero una semana después aparecieron tanquistas y bazuquistas. El propio pueblo genera sus combatientes. Y no se me olvida esta escena, padre. Iba un compañero en el tanque a hacer frente a la ofensiva del CEFA. Y de un bazucazo toca a este hombre, le parten las dos piernas, el tipo salta y cae con los dos troncos enterrados. Y ese hombre levanta la mano y dice: ¡viva la patria y viva la revolución! A la llegada del puente esperaba el pueblo armado con bombitas molotov y usando piedras y palos. Venían los tanques del CEFA muy confiados y engreídos. El pueblo y los hombres rana le dieron su merecido. El militar que había hablado en la reunión de la embajada no era otro que el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. La lucha del pueblo dominicano contra el invasor extranjero en la revolución constitucionalista tuvo como base principal, en principio, traer de nuevo el gobierno constitucional que presidía el profesor Bosch. Este gobierno se lo dio el pueblo en elecciones libres y democráticas en el año 1962 y fue derrocado por un golpe de Estado militar. El 28 de abril de 1965, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, ordenó el desembarco de las tropas norteamericanas en el territorio dominicano. Se inició así la segunda intervención de los Estados Unidos a la República Dominicana. El pueblo estaba en la calle, el pueblo estaba en un proceso acelerado de autoarmamento, el pueblo se estaba armando, se estaban organizando a la carrera todos los comandos. Había una unidad estrecha entre los militares constitucionalistas, las masas populares y los dirigentes políticos revolucionarios de izquierda y el PRD. Una unidad nunca vista en la República Dominicana. La fortaleza de Osama empezaba a ser cercada. Los militares de San Isidro, que era el reducto más reaccionario y más recalcitrante y el que se opuso y que planteó la Junta Militar, estaba cercada. Le habían cortado el agua. Había un terror inmenso. La policía se había replegado a sus cuarteles. En el interior del país había una indecisión en todos los cuarteles militares, porque el pueblo rodeaba la fortaleza y los militares decían: estamos con ustedes. Pero no se había producido todavía una chispa que hiciera que los militares le entregaran las armas, pero no era que había una situación de pasividad, sino todo el país estaba movilizado. Los Estados Unidos mandaron 42.000 marinos y infantes de marina, que no incluían solo el que estaba en tierra, sino los portaaviones que estaban afuera. Esos 42.000 marinos fueron puestos bajo las órdenes del general más capacitado con que contaban las Fuerzas Armadas norteamericanas. Ese señor se llamó Bruce Palmer. El 4 de mayo
Ante representantes del Congreso Nacional Dominicano, fue juramentado el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó como presidente constitucional de la República. El gobierno de los Estados Unidos, al ver que las fuerzas constitucionalistas se fortalecían al formar su propio gobierno, respondió 3 días después, el 7 de mayo, con la formación de un gobierno de facto que denominó Gobierno de Reconstrucción Nacional. A seguidas, el Ejército de Ocupación Militar de Estados Unidos tendió un cordón de seguridad desde la sede central de los ocupantes en el Hotel El Embajador hasta San Isidro, dividiendo la ciudad en 2. Esto le permitió sus futuras operaciones militares. Luego de dividir la ciudad de Santo Domingo en 2 con el cordón de seguridad, el Ejército de Ocupación de los Estados Unidos procedió a reclutar los militares dominicanos que estaban unidos a la población en los comandos, atrayéndoles hacia el edificio de transportación del ejército situado en la calle Ortega y Gasset a esquina Pedro Livio Cedeño. Una vez concentrados en el edificio de transportación, las tropas dominicanas bajo el mando del Ejército de Ocupación preparó una ofensiva destinada a liquidar la resistencia en la zona norte de la capital. A esta campaña se le llamó Operación Limpieza o la Batalla de la Zona Norte, que duró varios días en los cuales el pueblo dominicano en armas presentó una férrea resistencia a las fuerzas del CEFA y a sus asesores norteamericanos. La batalla más terrible de abril del 65 se produjo allí en la zona norte de Santo Domingo. Los comandos se enfrentaron al CEFA y hasta los yanquis. Se luchó casa por casa, el pueblo contra los tanques. Entre tanto, crecía en el mundo el repudio a la intervención a nuestro país. En las Naciones Unidas, en la URSS, Cuba y otros países del campo socialista, se había unido la mayoría de las naciones exigiendo el retiro de las tropas norteamericanas. Por toda América Latina, en Asia y África, retumbaba el grito de "Go Home Yankee" de Santo Domingo. Go Home Yankee se gritaba en todas partes del mundo. La intervención provocaba un repudio muy profundo. Estados Unidos decidió disimular la ocupación y utilizó la Organización de Estados Americanos para que se maquillara la misma, con el envío de algunos soldados de varios países de América Latina, dándole el nombre de Fuerza Interamericana de Paz, FIP, al Ejército de Ocupación, pero bajo la dirección del comandante norteamericano Bruce Palmer. Ante la presión internacional, Estados Unidos se vio obligado a entablar negociaciones a través de la OEA con el gobierno constitucional de Camaño. El aniversario de la Expedición Gloriosa, iniciada el 14 de junio de 1959, encontró al pueblo con las armas en las manos, defendiendo la Constitución Liberal de 1963 y el regreso del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, así como el país invadido por un ejército de ocupación. Ese día los constitucionalistas celebraron la fecha con una extraordinaria manifestación frente al Parque Independencia que demostró que el pueblo estaba unido en torno a la consigna de vuelta al régimen constitucional. Bruce Palmer desesperaba y preso del infortunio ordenó un ataque artero 15 y 16 de junio. En ese ataque hubo numerosas bajas en el Ejército de Ocupación. Por la parte constitucionalista murieron, entre otros, varios combatientes dominicanos y extranjeros que luchaban al lado del pueblo, como Jean-Pierre André de la Riviera y el poeta combatiente dominico-haitiano Jacques Renaud. Las negociaciones culminaron finalmente el 31 de agosto, cuando se firmó el Acta Institucional y el Acta de Reconciliación Nacional, la cual establecía un gobierno provisional que organizaría elecciones libres
mientras quedaban en vigencia las principales conquistas de la Constitución de 1963. El 3 de septiembre, en un multitudinario acto celebrado en la Fortaleza Ozama, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó presentó su renuncia, al tiempo que agradeció el honor conferido por el pueblo dominicano al haberlo elegido para presidir la República en momentos tan difíciles. Ese mismo día, 3 de septiembre, asumió la presidencia provisional de la República el doctor Héctor García Godoy. Sobre esto, Dante Ortiz. Se articula un gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy, que tiene como tarea fundamental la reconstrucción del Estado disuelto por el bloque popular que se formó. Ese bloque popular se expresa con las armas políticamente, culturalmente y protagoniza la Guerra de Abril, llevando al hecho inaudito de no ser derrotado militarmente y tener los norteamericanos que pactar el fin de la contienda. Varios días después de instalado el gobierno de García Godoy, los constitucionalistas programaron el regreso a casa. En cada uno de los pueblos en donde había soldados de la revolución, la población los esperó a la entrada del pueblo para evitar posibles represalias. Se trató de un hecho sin precedentes en todo el país. En cada pueblo, inmensamente alegres, inmensamente felices, inmensamente satisfechos, las poblaciones recibían con los brazos abiertos a sus muchachos. Mientras las negociaciones culminaban febrilmente, los combatientes del pueblo regresaban a su gente. Esta es la calle del Conde y esta es la Sánchez. Aquí en ese edificio, el edificio Copelo, funcionó el gobierno del coronel Camaño en abril de 1965. Todavía hay impactos de bala mal disimulados en el edificio, por ejemplo allá arriba. El 19 de diciembre de 1965, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó y demás constitucionalistas tenían programada una visita a la ciudad de Santiago. Allí primeramente fueron atacados por desconocidos respondiéndose la agresión. Pero a eso de las 9 de la mañana, cuando los constitucionalistas ingresaron al Hotel Matún, fueron atacados violentamente por fuerzas del ejército y la aviación, según se dijo, por órdenes directas de un poder extranjero. A Camaño en el Matún los enemigos rodeaban, mientras Radio Guarachita a mi nave la asaltaba. Calles al mi pueblo, volvamos a los comandos, que a los buenos combatientes en Santiago están matando. Y no bien terminó sus palabras, Amin Abel Hasbún, de un modo increíble aparecieron en las principales calles de la ciudad cientos de combatientes, otra vez empuñando las armas, las cuales habían ocultado, formándose una situación de extrema peligrosidad para las tropas de ocupación y poniendo en una situación embarazosa al gobierno de los Estados Unidos. Entre tanto, las fuerzas constitucionalistas hacían estragos entre los infelices soldados dominicanos que habían sido obligados a marchar contra ellos, pues la posición en que se encontraban dentro
del hotel les era bien favorable. Así luce hoy el Hotel Matún aquí en Santiago. No se diferencia mucho de cómo se veía en la era de Trujillo, ni mucho menos aquella mañana de 1965, cuando Camaño y sus hombres decidieron hacer una visita a la ciudad de Santiago. El Matún está, como se sabe, en una pequeña colina, en una elevación. Por allá abajo, ahora hay una pared, pero desde allá abajo, vamos a ver por aquí, por allá abajo comenzaron a subir los hombres del CEFA. Todo es construcciones ahora por todas partes, pero eso estaba completamente desolado. Y atacaron con todo tipo de armas a la gente que estaba allá arriba.